cuarta y última categoría, que es mortandad. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Padre, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre, por el tesoro tan hermoso que tú nos has dado, que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Padre, maravilloso Dios. Padre, yo sé que primero es el hábito y después viene el deleite, el saborear tu palabra. Padre, ayúdanos día a día, Padre. Abre nuestro entendimiento, razonamiento espiritual. Padre, toca nuestro corazón, mente, Padre. Que nosotros podamos tener esas ganas, esa ansiedad de leer tu palabra, de buscarla, Padre. Y en medio de ella, Padre, buscar también esa palabra que tienes para nosotros, Espíritu Santo, para instruirnos, redarguirnos, exhortarnos, enseñarnos, Padre. Ayúdanos, Espíritu de Dios, en el nombre maravilloso, en el nombre de Jesús. Puedes tomar tu asiento. Mira qué tremendo, porque estamos hablando de la cuarta categoría y última de estas cuatro. Dice: no temeré la destrucción. Como título, porque dice: no temerás mortandad que en medio del día destruya. ¿A cuántos de nosotros nos da miedo en la noche? ¿A cuántos de nosotros nos da miedo la oscuridad? Muchos de nosotros no queremos salir, menos en estos últimos tiempos que vemos la maldad ya tan multiplicada, ¿verdad? Y aún así tenemos que estar cuidado, declarando la palabra, declarando ángeles alrededor de nuestro hogar, que cuiden de noche y de día, pero sobre todo de noche, porque sabemos que de noche es cuando se pasea la maldad. Sabemos cuando salen los dueños de lo ajeno, ¿verdad? A quererse llevar lo que no les corresponde, y tenemos que estar pidiéndole a Dios que mande ángeles. Y algunos que no conocen la palabra, que prefieren mejor pasándosela en vela por medio de las ventanas, ¿verdad? Vigilando si todavía está el carro, si todavía está esto, si no anda nadie, si oyeron un ruidito, ¿verdad? Porque se nos olvida que hay alguien que está al pendiente de nosotros. La cuarta categoría del mal es la destrucción. La destrucción engloba los males sobre los cuales la humanidad no tiene control. No estamos hablando de la destrucción que a veces viene el enemigo y golpea y que sabemos que Dios nos va a levantar. No estamos hablando de la destrucción de procesos que a veces suceden, de dolor, de heridas, y que viene el bálsamo de sanidad divina hacia nosotros y nos restaura. No estamos hablando de las pérdidas, donde viene el Señor y restaura también la vida de nosotros. Estamos hablando sobre la destrucción de lo que es dentro de la maldad. ¿Cuántos de ustedes saben cuando se declara un huracán? Cuando se declara un terremoto. ¿Y cuántos de ustedes saben que esto no viene de Dios? ¿Cuántos de ustedes saben que esto entra en la destrucción del que el Salmo 91 está hablando? La destrucción, dice, engloba los males sobre los cuales la humanidad no tiene control. Esas cosas que el mundo y muchos de nosotros ignorantemente llamamos actos de Dios, como los tornados, inundaciones, granizo, huracanes, volcanes, incendios y accidentes. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido accidentes de carro? ¿Y cuántos de nosotros decimos, por eso se llama accidente? ¿Verdad? Porque no era porque yo lo quise hacer, no es porque yo lo provoqué, sino porque se dio, ¿verdad que sí? Aún así, déjame decirte que ahí está la mano del enemigo, mandando, porque esa es la destrucción que nosotros como humanos
Si nosotros vamos desprevenidos, los podemos, si abrimos la puerta, ¿verdad? Para que pueda pasar esto. Yo le decía a nuestra hermana Marlene cuando llegué a la iglesia, agarraste el texto, porque le mandé un texto, hubo cambios a última hora y venía manejando, pero como salí de la prisión y había mucho, demasiado, lo que ya ve el tráfico cuando uno viene y despacito dije yo, venía texteando para mandarles que había cambios y que hacía. Y le digo, en un 2x3 que venía texteando, casi me metía abajo de un tráiler, ¿verdad? Pero, y venía bien despacito, venía mucho tráfico, pero en esto uno de los carros se salió y se dio la vuelta y no nos quedó, otros dos se fueron y yo casi me meto hacia abajo del tráiler. Pero ahí yo estaba abriendo puertas para que el enemigo se aproveche porque venimos distraídas, ¿verdad? Y de muchas maneras las mujeres nos distraemos más, ¿verdad? Algunos hombres también, ¿ok? No nomás, porque no fijan ni tenía que ser mujer, ¿verdad? Si nos pasamos una luz o si nos pasamos enfrente, tenía que ser mujer, ¿verdad? Pero también los varones, ¿ok? Esto es lo que pasa en las fuerzas de las potestades y los gobernadores, porque hay diseños que se hacen y que a veces hasta le ponen los nombres de nosotros. Por eso es bien importante que nosotros no abramos puertas donde pueda realmente el ángel descender y tomar protección divina de nosotros. Pero si nosotros estamos abriendo puertas de diferentes maneras, no podemos hacer nada. No, se extiende la misericordia de Dios hacia nosotros, la gracia como el testimonio que estaba diciendo Claudia, ¿verdad? Muchos nosotros queremos tomar a Jesús como tránsito, ¿verdad? Y que se ponga la luz en rojo o en verde en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y como dice ella, que le tape, Señor, los ojos al policía. Lo que le va a decir, te lo voy a abrir más a ti, mija, porque la ley es ley, ¿me entiendes? Y aún así, pues nos cubre el Señor de muchas cosas, pero los diseños van a estar todo el tiempo en contra de nosotros. Porque si a alguien en la humanidad odia al enemigo, son a los hijos de Dios. Somos a nosotros. Así que nosotros debemos de ser bien prudentes y tener cuidado y saber de lo que tenemos que guardar. Dice la palabra de Dios, si muchos nos recordamos cuando Noé le pidió a la familia, porque iba a ser declarado ¿qué? El diluvio. ¿Y cuántos de nosotros nos acordamos de la promesa de Dios? Que después de ese diluvio Él prometió que nunca más iba a volver a tocar y a pasar de esa manera nada en la tierra. Entonces, si nosotros conocemos la palabra, nos tenemos que de verdad entender un poquito más que en los planes de Dios no está la destrucción, ni aún lo que se llama naturaleza, porque la naturaleza es de Dios. Así que ni los huracanes, ni nada de lo que pasa, ni los terremotos, ni aún los volcanes, es mentira, que es porque Dios lo está permitiendo. Son las armas que el enemigo toma por medio de la ciencia y la naturaleza para dañar la naturaleza de Dios que ya hizo en la tierra, pero por medio de la naturaleza hacernos daño a la humanidad. ¿Cuántas vidas se han acabado en los terremotos? ¿Cuántas vidas se han acabado en las inundaciones? Sabes que ni siquiera la lluvia es de Dios, lo normal. Sabes que ni siquiera el granizo es porque Dios lo envía. Si nosotros nos acordamos y nos vamos a Éxodo, aún una de las plagas fue granizo para acabar, ¿verdad? Castigar a la tierra o la humanidad de esa manera.
Entonces Dios nos dice, ¿por qué no me das tantito, siervo? En Marcos, Danielita, perdón, 4:39. Nomás quiero comprobar algo por medio de la palabra, donde nos dice con mucha claridad que no debemos de temer a la destrucción ni a esos desastres naturales, porque no vienen de Dios. Y si tú ya estamos clamando, ¿cuántos de nosotros oímos cuando pasó lo de las Torres Gemelas? ¿Y cuántos de nosotros supimos que muchos milagros y prodigios hubo? Que muchos dieron su testimonio y no fueron alcanzados. ¿Ah? Y la mayoría de ellos eran cristianos. ¿Cuántos se acuerdan lo que no hace mucho acaba de pasar en Perú? ¿Se acuerdan lo que pasó? Que salieron un montón y uno de los peruanos, que aparte de ser minero en la mina, era pastor. Ahí no lo dejan testificar la verdad, la verdadera realidad de cuando estaban abajo y cómo se oían las voces de lo que es el infierno, ni de las verdaderas evidencias que ellos tuvieron, no los dejan hablar. Por esto los sacaron y los pasearon por todo el mundo y tuvieron con la prensa y tuvieron esto, los desviaron, pero ninguno de ellos tiene la autoridad de poder hablar lo que realmente se vio y se oyó en ese tiempo y en el proceso que ellos pasaron. Porque solamente el ángel de Jehová los cuidó. ¿Pero por qué? Porque más de unos y sobre todo él como pastor empezó a clamar allá abajo. Y por eso Dios les permitió, pero la realidad de las cosas no lo de. Es el segundo libro a este pastor que se lo pedan, se dice, se lo descartan, no lo puede sacar porque el gobierno no lo deja. Se lo censuran, no lo dejan que escriba la verdadera historia de lo que vivieron todos ellos ahí. Porque nomás la gloria de Dios y su mano poderosa que descendió sobre ellos en todo ese tiempo que estuvieron ahí. Dice Marcos 4, ay, perdón, se me olvidó que me lo cambiaron. 4:39 dice, y levantándose increpó al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Nos está dando una muestra el Señor, que es el creador de la naturaleza. Y a mí me llamó la atención esto, porque dice que Jesús, en la otra versión, reprendió a la tormenta y se calmó por completo. ¿Verdad que sí? Eso me demuestra que Dios no es el autor de tales cosas de otro modo como lo hacen ver o sentir. Porque todavía nos están anunciando la destrucción que viene a la tierra, nos están advirtiendo de la destrucción que va a pasar con la humanidad. La ciencia adelanta, ¿verdad? Y todos oímos las noticias, ahora hasta en los teléfonos, si se fijan, ¿verdad? Nos empieza a sonar el teléfono porque viene una tormenta eléctrica, porque viene una tormenta de tierra, ¿verdad? Con la ciencia tan adelantada que está, pero aún la ciencia no ha podido detener estos sucesos aparentemente sobrenaturales. ¿Por qué? Porque ahí está la mano del enemigo, porque de alguna manera sabe que está acabando con lo que crió Dios y se está llevando de paso a la creación de Dios. No los hijos de Dios, no todos, pero lo que es la creación está acabando poco a poco con la creación por medio de los volcanes, por medio de los huracanes, de las tormentas, de los temblores.
No digamos de las guerras, de todo lo que está pasando ahorita. Jesús dice, nunca habría contradicho a su Padre reprendiendo a algo enviado por Dios. Jesús no se iba a atrever a reprender a la tormenta que estaba pasando si él sabía que había sido enviado por su Padre, porque no se iba a poner en contra de la voluntad del Padre. Aunque fuese para proceso y para conocimiento de los discípulos y que se dieran cuenta que verdaderamente existe Dios y que es el único que puede detener las cosas y salvarnos a muchos de nosotros de ellos, aún así él tuvo que entender y tenerle sabiduría para entender que ni esos procesos de esas lluvias tremendas que pasan en muchas ciudades y en muchas naciones venían de parte de Dios, como en ese momento. Entonces eso nos tiene que traer a nosotros un despertar de tener el cuidado que nos está alertando en el Salmo 91 de todo lo que el enemigo tiene en contra de los hijos de Dios. Muchos, en mucha palabra, pero el Salmo 91, yo he dicho, se ha declarado como la protección divina de parte de Dios para sus hijos. Y muchos de nosotros no sabemos de memoria. ¿Quién se sabe de memoria el Salmo 91? Pero no estamos poniendo atención lo que Papá Dios nos está hablando por medio de él. Ni tampoco muchos de nosotros lo conocemos como la protección de estar morando bajo la sombra del Omnipotente. Muchos de nosotros ni siquiera la conocemos, ni nosotros que decimos que somos guerreros, ni nosotros que decimos que somos soldados de Cristo. Los soldados conocen los decretos que les van y le hacen en el Army, en el Navy, en todas partes, ¿verdad? Y tú y yo a veces no conocemos lo que Dios nos está poniendo en su palabra como soldados de Dios, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si algo quiere opacar el enemigo es que sepa que tú y yo no tenemos defensa. Y que fue una defensa que ya la crió Dios desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Que sabía que un día íbamos a llegar a estar en sus plantas y que íbamos a necesitar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la destrucción, acuérdense que está abarcando lo que es hechicería, brujería, conjuros, maldiciones, la iniquidad, todo lo que está debajo de la tierra, todo lo que se ha decretado de los ancestros de nosotros. Y aún así Dios quiere que nosotros conozcamos que en Él tenemos defensa. Porque todo eso, dice, la iniquidad, la rebelión, el pecado, Él ya fue y la pagó a precio de cruz, a precio de sangre. Nos dejó una herencia hermosa, pero si tú y yo no conocemos la herencia, la destrucción entra todo lo que es generacional, toda la maldición territorial que hay ahorita, pero lo generacional. No, pues es que su mamá, su abuela y su abuela murió de cáncer. Es que ella es de familia, pastora. Ya viene de antes. Es diabética, es diabético. Pero es que toda la familia ya es diabética. ¿Y qué tiene si tú y yo tenemos que hacer el cambio? Si tú y yo tenemos que creer que la sangre de Cristo, que tiene el poder para deshacer toda obra que no viene de Él, no es como que me tengo que quedar. ¿Cuántas enfermedades vienen en los genes? Por eso dice gene generacional. Y luego se junta con lo territorial. Y luego se junta con que viene la sangre y viene la familia, ¿verdad? Pero todo eso ya está atrás, en lo que es oscuridad, en lo que está tramando
el enemigo, porque Él nos ha dado una herencia bendita para nosotros. Nos ha dado toda y todos los derechos de principio para pelear nosotros lo que Dios ya tiene, porque tú y yo tenemos que marcar un nuevo destino para nuestras vidas y para nuestros hijos. No nos podemos quedar de manos cruzadas. ¿Cuántos han oído que dicen, es que mi diabetes, es que mi alta presión, es que mi tiroides no es tuya, es del diablo, dásela, devuélvesela? No es de nosotros. La palabra dice que nos diseñó y nos formó perfectos. Hay dos maneras de que aún lo genético venga por herencia, que en lo generacional, por las maldiciones que vienen ya. La otra es porque no nos cuidamos y estamos abriendo puertas. No es porque mi tía, mi nana, mi abuela y mi hermano es diabético, yo tengo que ser diabética. No es porque todos tuvieron alta presión, yo voy a tener alta presión. No es porque todos llegaron nomás hasta los 40, 50 años y murieron del corazón y ya estoy viviendo mi vida como la tengo que vivir, porque al cabo es hasta los 50 nomás llegamos. No, no es. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una nueva oportunidad de conocer por medio de Él la libertad. Y dice la palabra de Dios que si Cristo nos libertare verdaderamente, seremos libres, pero seremos libres en toda área de nuestra vida. Lo que pasa es que tú y yo no estamos conociendo la palabra o no estamos tomando los derechos de principio que ya nos dio. Dice, no hay lugar en el mundo donde pueda usted ir y seguro de toda la destrucción, de todo el desastre natural. Porque tú y yo nunca vamos a poder anticipar lo que podría llegar cuando menos lo esperamos. De repente, prendes la televisión y estás viendo las noticias que hubo un temblor, que hubo un desastre natural. Es lo que la humanidad no puede prevenir. Es lo que tú y yo no podemos prevenir. ¿Amén? Pero si nosotros tenemos el conocimiento de parte de Dios, tú y yo con la oración sí podemos prevenir que esa destrucción llegue a los nuestros, llegue a nuestra vida. Porque tú y yo ya conocemos la palabra y la tenemos que decretar. Por eso nos las está poniendo el Señor. Lo que sí podemos hacer, dice, quizás no anticipar, pero sí podemos hacer sin importar dónde estamos o nos encontramos, es correr a buscar el refugio donde no tenemos temor de la destrucción, donde se acercará a nosotros la sombra del Altísimo. Porque dice que tú y yo tenemos que correr bajo las alas del Altísimo de Jehová. Y no tenemos que correr porque ahí ya hubo una explosión y voy a correr para allá. No, voy a correr a buscar el refugio de Dios. A orar, a clamar por nosotros mismos, nuestro hogar, nuestros hijos. Y aún nosotros tenemos toda la autoridad y responsabilidad de orar por nuestra comunidad, por nuestra familia. Porque si ellos no conocen a Dios o no quieren nada con Dios, pero tú y yo ya lo conocemos, hay una promesa para nosotros y la tenemos que extender. Pero tenemos también la autoridad de nosotros estarlos cubriendo. Porque los peligros de la destrucción pueden llegar rápidamente, es que nosotros debemos de conocer las promesas de Dios. ¿Sabía que todo mal conocido por el hombre va a encajar siempre en las 4 categorías de lo que ha mencionado el Salmo 91 en el versículo 5 y 6? Léame, siervo, el versículo 5 y 6, por favor, del Salmo 91. Así pausadamente.
Ahí, hasta ahí. No temerás, dice, el terror nocturno. Ujú. Nos está dando 4 categorías que hemos venido hablando de ellas. La primera es el terror. La segunda son las saetas o las flechas. La tercera es la peste. Y la cuarta es la destrucción. Nos está hablando de 4 categorías en el cual el enemigo siempre va a tratar de estar levantando diseños en contra de los hijos de Dios, en contra de cómo acabarnos, de cómo fulminarnos. No porque le interesa tu vida, lo he dicho siempre, ni le interesa tu vida ni la mía, le interesa el potencial que puso ya en nosotros. Si tú eres canal de bendición y ha puesto un potencial en tu vida, eso quiere decir que siempre tú y yo vamos a ser blancos del enemigo, porque quiere acabar con todo lo que glorifica a Dios. Y lo más increíble que en todas estas 4 categorías que Dios nos ha prometido y ha ofrecido liberación de todas ellas. Del terror, ¿cuántos de nosotros antes de venir a las plantas del Señor, todo nos daba miedo? ¿A cuántos les daban miedo? ¿A cuántas? Yo creo que la mujer es más dada. Tenían miedo a los ratones, que no pasara un ratón por... ¿Cuántos? Una cucaracha, una araña. Yo le tenía pánico a las arañas porque todo el tiempo las babysitter nosotros ya sabía cómo nos iban a... Me ponían una araña de mentirita y yo sabía que era de mentiritas. Y yo no me movía de ahí, yo podía durar horas sentada ahí. Y ya sabía ella, la babysitter de nosotros, pues todo el tiempo que llegaba y nos cuidaba, y mi mamá pues trabajando todo el día, luego mi papá también, doctores los dos allá en sus negocios, y nos ponían unas arañotas así de mentiras. Y mi hermana, que era todavía más miedosa que yo, mi cuata, me dice, no te muevas. Y yo, ¿qué? Y quería decir, ni siquiera quería que nos moviéramos. ¿Qué? No te oigo. No te muevas, porque según ella hasta veía que las arañas y las tarántulas se movían y eran de plástico, no eran nada. Horas. La muchacha se iba con el novio, se iba a comer, se iba a cenar, se iba de todo. Y cuando volvían, nosotros todavía estábamos ahí sentaditas porque hasta miedo nos daba dormirnos, por miedo a las arañas. Eso hizo que se creara un terror en nosotros, un temor. Y muchos de nosotros de diferentes maneras le tenemos miedo. Yo no voy a decir que si te sale una víbora no tengas miedo tampoco, ¿no? Ni la quieras enfrentar o confrontar, no. Pero ¿cuántas de nosotros a cualquier insecto, como las cucarachas, las arañas, ¿verdad? Le tenemos miedo. ¿Ok? Entonces nosotros con esos temores venimos a las plantas de Dios y todo eso nos los quiere quitar a nosotros porque todo eso se hacen fobias y aparte de todo venimos a las plantas de Dios, estamos caminando con Dios y seguimos con esas fobias muchos de nosotros. A mí no me apagues la luz, no, aunque sea deja una prendida en la casa. ¿Mm? Y lo enseñamos a nuestros hijos, pero no, mijo, no te preocupes, te voy a dejar la lucecita ahí prendida, ¿verdad? Y para que no se preocupe, pero te voy a prender la del pasillo. También la de la cocina, por si quieres ir a tomar agua en la noche, que no te dé miedo. Nosotros les estamos enseñando lo que ya traemos, pero porque esas son las categorías clasificadas en lo que son las potestades y gobernadores de las tinieblas. La segunda, las flechas. ¿Cuántos de nosotros, porque no debe ser desconocido para nadie, el enemigo está tirando flechas constantemente, saetas constantemente a nuestra mente, corazón, cuerpo y todo? Y tampoco conocemos que aquí en la promesa hermosa de Dios dice ni saeta que vuele de día. Ya no nos está hablando de la noche,
nos está hablando de día. Llegas a tu trabajo y cuando menos piensas ya te tiraron una saeta. Y no te diste cuenta. No la reprendimos, no nos cubrimos. Nos levantamos y salí corriendo. Lo menos que me dio tiempo y se me ocurrió es orar. Ni siquiera en cuando vas en el carro. Porque vamos, venimos, corremos. Más los que tienen niños. Que salen corriendo a dejar a su niñito. Empieza a declarar, a decretar la palabra. En tus hijos, en tu carro. Empieza a declarar los ángeles. Nadie estamos exentos de ellas, ¿ok? Pero Dios nos está dando aquí la provisión, porque su palabra es provisión para nosotros, ¿ok? La tercera, la peste, hablamos mucho de ella. Y la cuarta, la destrucción. Si Dios nos ha dicho en su palabra y nos está diciendo en el Salmo 91, recordándonos que no vamos a tener y no tendremos temor del terror, de las flechas, de la peste y la destrucción. Con un solo requisito, dice, si nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente. Si tú y yo moramos y habitamos bajo la sombra del Altísimo, nosotros vamos a aprender no nomás a defendernos a nosotros, sino a defender a los demás. No nomás vamos a aprender nosotros, vamos a poder enseñar a los demás. ¿Verdad? No es como que si viste corriendo un ratón y la niña gritó y tú también te subes a la mesa junto con la niña, ¿verdad? Porque las dos estamos iguales. No es como si alguien viene y te está diciendo, ¿sabes qué? Estoy sintiendo, he visto, oigo presencias en mi casa. Todo eso que se oye en la casa, que truene la televisión, que la madera, que todo, no viene de Dios. Solo que el enemigo está lanzando para que se vaya habitando el territorio que le debería y le debe corresponder a Dios. Y que tú y yo tenemos toda la autoridad y el derecho de estar declarando la palabra de Dios. Si oyes voces, agarra tu Biblia y paséate. Agarra el aceite y unge. Unge a tus hijos, unge tu cama, como matrimonio, todo. No nos podemos esperar porque a la hora de la hora, cuando ya cayó la potestad sobre nosotros, cayeron los gobernadores sobre nosotros y ya no nos podemos ni mover, ni podemos accionar, no hacemos nada. El Salmo 91 está lleno de excepciones o de paga, condiciones para el enemigo. Porque si tú y yo, el enemigo conoce la palabra, tomamos el derecho y la responsabilidad y decretamos la palabra, porque Jesús le dijo, acuérdense a Satanás, escrito está. Si tú y yo hablamos la palabra con la autoridad que el enemigo ya conoce, pero nomás le estamos recordando que Dios ya nos otorgó la autoridad y la empezamos a decretar día a día, noche a noche. Porque muchos de nosotros nos da una flojera leer la palabra en la noche. Muchos de nosotros no salimos del mismo versículo. Los niños no se saben ningún otro versículo con trabajos, sino todos. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces dormir no más. Y con trabajos, uno ni ese. Y nosotros como adultos tampoco. Pero nosotros tenemos toda la responsabilidad. Dios nos está dando en su palabra que empecemos a decretar. Pero si tú día a día empiezas a declarar y a decretar la palabra, las huestes de maldad que se destinan a nosotros tienen que oírnos. Verás, empieza a decretar la palabra en tu casa. Y cómo empiezas a sentir la piel, cómo empiezas a sentir tu cabello, las presencias, porque no van a soportar
tienen que huir. Deja tu alabanza y adoración toda la noche, verás. Dijo una vez la hermana María, ¿se acuerda? Claudia, estaba impuesta a dejar todo el tiempo la adoración y la alabanza, dijo la hermana. Oh, eso mismo. Y hasta me la imaginaba la muchacha que cantaba. ¿Se acuerda, hermana? Cuando recién llegó, decía toda la noche la alabanza y lo decía, hasta me la imaginaba la muchacha cantando. Dijo. Y hasta sabía que otro día lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero si tú dejas la alabanza y la adoración, las huestes de maldad tienen que huir. Nosotros tenemos que aprender esa protección divina de parte de Dios. Porque es para nosotros, es para beneficio nuestro como familia, de nuestros hijos. Si aún así el enemigo tira sus dardos, ahora imagínate tú y yo estando quietos, porque un soldado no está quieto, son mentiras. Aunque no vayan y salgan a la guerra, ellos van a tener su rutina diaria. Yo veo a Tim, el hijo de Laura, que cierto tiempo se tiene que ir a la base y que viene y que va y que todo, aunque no esté en servicio. Y nosotros queremos estar en una comodidad. Ayer o anoche oré, guerré y peleé. Y 4 días no. ¿Ah? Y anoche me di una cansada y me agarré con Satanás. Yo lo he oído, eso. ¿Y los otros 6 días qué? Dice que cada vez que tenemos una victoria, una bendición, son 7 días que nos tenemos que estar cubriendo. Y si tú y yo estamos en victoria, porque dice la palabra que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, quiere decir que tú y yo no debemos de bajar la guardia ni un día, que tenemos que estar clamando. Pero ya te oré ayer, Señor. Y luego queremos manipular a Dios. Pero tú ya sabes que vengo bien cansado. Tú ya sabes que ahora trabajé mucho. Pero tú me conoces, Señor, todavía. Tú me conoces, Señor. Tú sabes todas las cosas. Casi nos dice, pues sí, cabezón, por eso. Porque sé todas las cosas, sí, cabezona. Por eso te he enseñado y te he dejado mi palabra. Porque los mayores responsables en declarar una cobertura diaria somos nosotros. Nadie la va a declarar por ti. Nadie. Yo digo, si tu ministerio quiere que fluya, que crezca, ve tú y ora con Dios, porque nadie lo va a orar por ti. Si tus finanzas quieren que fluyan, ve y habla con papá Dios. Tú y yo tenemos que declarar la protección divina sobre todas las cosas. Podemos recibir cualquier cosa que Dios ya haya provisto. El secreto está en saber que todo para lo cual Dios ha hecho provisión está claramente detallado y definido en su palabra. Pero hay palabra de protección divina, como es el Salmo 91, como es el Salmo 70, el 72, el 34, y podemos empezar a buscar en la palabra. Porque a veces nosotros, que suave, queremos las puras promesas de Dios. Y todavía nos podemos decir, pero es que si mira aquí, papá, tú me lo estás prometiendo. Y casi nos contesta Dios, sí, pero busca lo otro, pelea por las promesas, paga el precio. Cúbrelas para que sean recibidas. Y luego más si nos dan en profecía, ¿verdad? Pero es que el Señor me profetizó, ahí sí. Y Él me dijo, y estamos esperando y todo. Pero cuando nos acordamos de cubrir esa profecía,
de orar por la profecía, que la profecía, yo siempre he dicho, tiene el tiempo de Dios, no de nosotros. Pero aún así tenemos toda la responsabilidad de estar cubriendo si se está declarando y decretando palabra de bendición para los míos y los suyos. Pero nosotros lo tenemos que estar alimentando, guardando, escondiendo, porque nos los dice en su palabra. Entonces nosotros tenemos que entender que hay llaves hermosas que Dios nos ha dado, pero no las estamos usando. Y la llave más hermosa y preciosa es la palabra, la oración, el declarar, el hablar con Dios. Muchos de ustedes conocen a la hermana Aldana, pastora Aldana, que es mi madre espiritual. A donde fuésemos, ella, una vez le dije, bueno, porque para todo tienen que sacar la palabra de Dios. Claro, tenía bien poquito yo, ¿verdad? No entendía. Nos mandaron a comprar naranjas de ahí de la iglesia para los niños y ahí vamos al mercadito, pero sin bolsa. Y yo le decía, vamos a agarrar unas bolsas. Es que sabíamos que al mercadito donde íbamos teníamos que llevar las bolsas nuestras, no daban bolsas. Y luego imagínense venir cargando con naranjas. Y le decía, no te preocupes, vamos a empezar a clamar. Vamos a clamar que Dios nos mande unas bolsas. Ajá, dije yo, sí, ajá. Y empezó ella a orar y a clamar y yo nomás le empecé a oír. Y luego volteé y le digo, pero por unas bolsas. Sabiendo pues que ahí están y que tenemos que ir por ellas, ¿no? Y tú espérate, empieza a clamar conmigo. Pues bueno, y ella lo que repetía, yo lo repetía también. Entonces no sabía ni orar, ni clamar, ni nada. De repente viene como un viento recio. Y vienen así hechas bolas, como 4 o 5 bolsas. De esas de mandado. Y luego vienen y tú sabes que cuando viene algo volando a veces se te queda en las piernas o así viene. Y se paran las bolsas. Santo, dije yo. Así me volteé a la pasa, ¿qué hubo? Wow, dije, de verdad que me llamó la atención. De verdad que, ¿verdad? Y la veía en bendición y yo me quería ahí quedar electrocutada con ella. Siempre me pegaba a ver si me pasaba algo, ¿no? Así. Pero es tremendo. ¿Por qué? Porque de ella aprendí que la oración, la intercesión, la búsqueda de Dios nos va a costar. Si algo nos va a costar es la búsqueda de Dios. Y sobre todo cuando el enemigo sabe que va a haber victoria. Qué fácil es, hermanita, oren por mí, tengo esta necesidad. Y hermanito, oren por mí. Y ahí estamos clamando. Pero el hermanito y la hermanita bien a gusto viendo televisión, con el control en la mano, comiendo, viendo lo que no debe, haciendo lo que no debe, pero con la seguridad de que tiene a alguien clamando a favor de él. Si tú tienes poquito en el Evangelio, es válido. Si tienes más de un año, no. Perdóname, pero no. Nosotros tenemos que pelear nuestras propias. ¿Qué tal que tú te confiesas? Acabas que la pastora ya está de rodillas por todos. Y resulta que la pastora esa noche no tuvo ganas de orar tampoco. No estamos regando. No estamos pidiendo que las aguas de Dios se paseen sobre la necesidad de nosotros, sobre las peticiones de nosotros. Por eso yo siempre he enseñado el orar, el interceder en la búsqueda de Dios tiene que ser como un hábito. Empiezas y a lo mejor vas a empezar con 3 minutos y te vas a dormir. Porque yo digo, si tienes insomnio, pero te quieres dormir, agarra la Biblia, verás si no te duermes. Y empieza a leerla y te quedaste súbito, súbita. Yo digo que es una pastilla para dormir, la Biblia, para todos aquellos que batallan. ¿Por qué? Porque los tesoros y la herencia que Jehová nos dejó no quiere que nosotros la conozcamos y menos la decretemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me acuerdo mi niño, ma, ¿qué estás haciendo? Le dice, yo estoy orando.
Pero ¿por qué estás llorando? Orando. Pero ¿por qué estás llorando? Y él me entendía que llorando, pues siempre iba a llorar, clamar, ¿no? Por las necesidades, pero me decía, ¿pero por qué? Ya después él iba solito y se hincaba y todo, y luego le decían los niños, ¿qué estás haciendo? Llorando, decía él, no decía orando, llorando. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si tus hijos te ven orar, interceder, ellos van a aprender, ellos van a venir, ellos van a hacer lo mismo. Cuando dice la palabra instruye al niño en su carrera, dice porque aun cuando fuese grande, viejo y tiene diferentes años, no se va a apartar de ella. Es porque verdaderamente lo estamos instruyendo en la palabra de Dios. Y ese lazo de amor lo va a tener que alcanzar, porque ya está flechado por Dios. Quieren los jóvenes tener sus propias experiencias, pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, como nos los dijo a muchos de nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender. Ay, pastora Sandra, pero ¿por qué siempre de la oración y la intercesión? Porque si nosotros estuviéramos clamando y orando, la vida de nosotros fuera diferente. Lo reflejáramos. No que no hay luchas, ¿ok? No se me vayan a confundir. Ni hay pruebas. Y viene el enemigo y nos azota cuando hacemos algo para Dios. No estoy hablando de eso. Pero lo vamos a reflejar en conocer las promesas. ¿Cuántos saben cuántas promesas de Dios hay en la Biblia para nosotros? Y nomás estoy hablando de promesas. ¿Mande? ¿Alguien? $3,677 promesas. Ay, para cada uno de nosotros, fíjense qué tremendo. Entonces, mi pregunta es, ¿de cuántas de ellas estás apropiada? ¿Cuántas de ellas conoces? Te dice, mija, yo he prometido estar contigo todos los días de tu vida. Pero de repente se me olvidó. De repente y te está diciendo en Isaías, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Y también se nos olvidó. No te preocupes porque yo soy tu proveedor. Yo soy tu sanador, yo soy tu... Tampoco se nos olvida también. Entonces es bien importante que tú y yo conozcamos la palabra. Quizás no se nos va a pegar toda la palabra porque ni a mí como ministra mentiría, menos después de mi cirugía, de decir que me sé toda la palabra. Cuando yo volví a agarrar la Biblia se da cuenta que nunca había leído la palabra. Yo mezclaba un texto con otro y con otro, pedacitos de todo, pero pues era un proceso. Pero si tú agarras diario la palabra, una media hora se nos va en nada se nos va. Y si estás pensando y te dejas ir tu imaginación, es menos, ¿verdad? Pero verás, agarra la palabra media hora. Agárrala todos los días. Esfuérzate. Y viene el hábito y decir, ¿sabes qué? Yo a veces le digo que me dice, es que me da sueño, no puedo, pues agárrala y ponte caminando. Ya sería el colmo, ¿no? Que nos diéramos un trastazo caminando, porque nos quedamos dormidos. Pero agarra la palabra caminando y empieza a hablarla, empieza a hablarte a ti misma con la palabra. Cuando menos pienses, va a venir porque ya está aquí adentro. Y es bien importante, y viene la adversidad, vienen las circunstancias, y tienes algo con que devolverle al enemigo lo que te está aventando. De la otra manera no, nos estamos quedando quietos. Y es por eso que el enemigo se enseñorea con nosotros. Por no conocer las promesas de Dios. Dios es fiel a todas las promesas que Él ha hecho
Dice la palabra que Él no crió al hombre ni a la mujer, ni nos hizo a su imagen y semejanza para después dejarnos solos ni solas. Desde entonces Él ya tenía planes con nosotros. Si nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y nos crió con un solo propósito de que llegásemos a conocerlo, Él ya sabía que tú y yo íbamos a llegar un día a las plantas de Dios. Y a lo mejor venimos bien golpeados, ¿no? Pero aún así Él nos levanta y nos da la promesa, nos sella con su Santo Espíritu, pero con un propósito especial. Si tú y yo tenemos más de 3 años solamente caminando con Dios, lo menos 3 años tú tenías que haber leído la palabra. 3 veces, perdón. 1 vez por año. Ahora imagínate si tenemos 9, 10, 11, 12. Y viene el ataque y bola, nos zarandea. Y viene el dardo y más peor, y nos tira la lona porque nos tira a matar. Y no tenemos defensa ni ofensa. Si dice que nos está adiestrando para la guerra y que adiestra nuestros dedos. Yo decía la otra vez, 5 armas de su armadura nos ha dado para de defensa y una que es la palabra para ofensa. Y no la estamos poniendo por obra. Vienen los procesos, viene la prueba y no la estamos pasando. ¿Pero por qué? Por no conocer la palabra. La palabra no es cuánto te la da tu pastora, cuánto te la da el ministro, cuánto te la da con quien tú te encuentras, es cuánto tú y yo la buscamos. Es nomás. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a Dios en la palabra? Porque si tú le dedicas media hora a leer la palabra de Dios, para este tiempo, media hora nomás, en un mes que trae 30 días, lo menos 15 textos, versículos para defensa los vamos a conocer. Y sin querer, con el hábito de las media hora, se va volviendo el deleite y empiezas a meterte en la presencia. A la primera a lo mejor lo vas a leer todo el mes ni no le vas a entender nada. Después que viene el deleite, te interesó y empiezas a meterte en la historia de Dios, en la historia de los personajes, de las heroínas de la fe. Y más cuando tú miras y sorprendes que también Pablo, que también Moisés, que también Esther, pasaron cosas similares a nosotros. Que no tenemos nada de diferencia. Mas sin embargo el Señor le plació y los levantó con un propósito especial. Los hizo canal de bendición, uso, pasos para Él. ¿Pero por qué? Porque tuvieron que aprender la palabra de Dios. Si tú y yo no leemos la palabra, no vamos a aprender cómo usarla para defendernos. Si tú y yo leemos la palabra y nos metemos en la presencia de Dios, no vas a tener que hablarle a tu hermanita ni a tu hermanito que quieres mucho para decirle lo que está pasando en tu vida. Primero se lo vas a ir a contar a Dios, el que verdaderamente te va a ayudar y te va a defender. Estamos pasando por una escasez, no voy a ir corriendo con las demás, no, voy a ir con Dios y Él va a proveer. No se fijan que a veces dicen, juela, solamente Dios sabía lo que está pasando. Pues el mejor, no hay nadie más. Él mueve todo lo demás
y nos provee, porque es la provisión su palabra. Entonces tú y yo lo tenemos que reconocer y buscar día a día. Nuestra meta, dice, tiene que ser primeramente la renovación de nuestra mente hasta tal grado que tengamos más fe en la palabra de Dios que en lo que percibimos con nuestros sentidos físicos, con nuestras emociones. Si tú y yo buscamos la palabra, ¿por qué? Porque la palabra de Dios tiene toda la capacidad de verdaderamente proveernos lo que estamos necesitando. Tiene la capacidad para hacernos entender. Yo siempre he dicho, agarra la palabra, ponle tu mano, implántala y declara sabiduría, declara revelación de Dios, declara los misterios de Dios que sean revelados a nosotros y se abre el entendimiento y el razonamiento espiritual para nosotros, porque Dios, el Espíritu Santo, que fue el autor, tiene la capacidad para que la palabra de Dios penetre en nosotros, sus hijos, y que la tomemos como derecho de principio. Ponte sobre tus pies. Vamos a terminar con esto. Si las promesas de Dios que nos da en el Salmo 91 de protección en toda la palabra de Dios, especialmente en estos 4 versículos de las 4 categorías de maldad que tiene el enemigo, vamos a aprender que Él ofreció esta protección para nosotros, aún sin que tú y yo tuviéramos la necesidad de pedirle a Dios. Porque Él sabía que si alguna persona, después de declararnos como hijos e hijas de Dios y confesarlo, íbamos a tener lucha es con el enemigo. Porque el mayor enemigo de nosotros está en nuestra mente. A veces ni es el esposo, ni la esposa, ni la hermana, ni el hermano, ni los tíos, ni los hijos, nada. Es nuestra mente. Por eso es que Dios nos pide que la mente de nosotros tiene que ser renovada a través de la palabra. Porque aún siendo renovada nuestra mente, dardo que viene, flecha, saeta, terror, destrucción que quiere venir en contra de nosotros, vamos a entender que viene del enemigo, no de las personas que estamos rodeadas, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de los hijos, ni de nadie. Viene directamente del enemigo porque tiene que obrar en la destrucción. Se tiene que levantar en las fortalezas. Pero depende de ti y de mí. Cierra tus ojos. Padre, tú nos conoces mejor que nadie. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Enséñanos, Padre. Invítanos. Mira, Padre, que cada uno de nosotros aprendamos que hay un lugar exclusivo y que día a día, Padre, tú estás en ese lugar. Que hay un momento de todo el día, Padre, de todas las horas que tú nos prestas, para que nosotros tengamos intimidad contigo. Porque es de la única manera que te vamos a conocer, Padre. Porque por medio de esa búsqueda, de esa intimidad, Padre, nos vas a mostrar tu carácter. Es de la única manera, Padre, que vamos a ser transformados. Padre, ayúdanos día a día. Padre, que podamos poner las promesas por obra. Que podamos poner, Padre, tu palabra en nuestra vida y poder enseñarlas a otros. Enséñanos, Padre, que tú ya has declarado protección divina sobre nosotros en toda área de nuestra vida. Enséñanos a buscarte, a tener esa relación, esa intimidad contigo, Padre. Inquiétanos, Espíritu de Dios, de una manera especial.
Y enséñanos, Padre, que aún hay días, hay momentos que te quedas esperándonos, Padre. Ayúdanos a entender tus propósitos, Padre, pero sobre todo ayúdanos a ponerlo por obra. Padre, te damos gracias por esta palabra. Padre, declaramos bendición sobreabundante de tu palabra. El tesoro más hermoso, la herencia, Padre, que tú nos has dejado aquí en la tierra, mientras vamos a los cielos a recibir esa herencia divina tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, inquiétanos, que nos preocupemos por saber más de ti, Padre, por entender tu palabra. Tú eres el que abres entendimiento y razonamiento espiritual. Que podamos descubrir los tesoros, las promesas, la protección, Señor. La palabra que tú has decretado, la profecía que tú tienes para nosotros, los misterios, para que no nos sorprenda el enemigo, Padre. Ayúdanos, Espíritu de Dios, de una manera especial. Espíritu de Dios, tú vives dentro de nosotros. Permite que como templo, Padre, podamos agradarte día a día. Enséñanos. Ayúdanos, Padre, con nuestras debilidades, porque ahí es donde tú te perfeccionas, bendito Dios. Ayúdanos a entender el propósito, lo que tú tienes para nosotros. Enséñanos, Padre. Enseña a nuestros hijos. Ayúdanos a nosotros. Mira, Padre, esos frutos hermosos del Espíritu Santo, Padre, que tú has declarado para nosotros, esos dones preciosos, ese potencial, que lo podamos descubrir a través de tu presencia y de tu palabra hermosa, Padre. Padre, te damos gracias por lo que tú nos has hablado esta noche. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Permítenos, Padre, despedirnos de este lugar, mas no de tu presencia. Ayúdanos, Padre, a empezar a buscarte en realidad, Padre. Y te damos gracias, Padre. Declaro bendición, Padre, sobre cada varón, sobre cada mujer, sobre cada jovencita, sobre cada niño, bendito Dios, sobre cada bebé, Espíritu de Dios. Bendición sobre todos aquellos que no pudieron estar aquí, Padre. Bendícelos, Padre. Inquiétalos también, bendito Rey. Padre, declaro protección divina, maravilloso Dios, en tu nombre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Que el Señor los bendiga.